buenas tardes con todos. Bienvenidos a el último día del Congreso de Actualización de la Gestión y Mejoramiento de la Calidad de los Servicios de Salud. Tengo el gusto de presentar como primer expositor del día de hoy al doctor Abel Godoy, quien es especialista en medicina crítica y terapia intensiva por la Universidad Central del Ecuador. Es magíster en gerencia en salud para el desarrollo local por la Universidad Técnica Particular de Loja. Es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Central del Ecuador. Es jefe de área de cuidados intensivos del Hospital Carlos de Andrade Marín y ha participado en varios congresos, cursos, talleres de la especialidad. El tema con el que intervendrá en esta ocasión el doctor Godoy es neumonía asociada a la ventilación mecánica. Muy buenas noches, doctor. En este momento usted puede compartir su pantalla, habilitar su micrófono para poder iniciar con la presentación. Buenas noches con todos. Quisiera saber si me están escuchando claro. Perfecto, doctor, lo escuchamos claro y tenemos visual de su pantalla. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación a este curso de actualización sobre la calidad y el mejoramiento, obviamente, de la gestión de la misma en nuestros servicios de salud. Pilar importante en la atención médica que toda la institución debe de siempre tener como punto fundamental para la atención de sus pacientes. Ahora me han invitado para hablar sobre neumonía asociada a la ventilación mecánica. Bueno, yo trabajo como médico tratante del Hospital Carlos Andrade Marín desde el año 2007 y desde hace 7 años estoy en la jefatura de área de los cuidados intensivos. El hospital es un hospital de referencia de la seguridad social y obviamente los cuidados intensivos pues también nos genera un ámbito de atención de muchos casos importantes. Hoy vamos a hablar solamente de uno de los tantos tópicos que en cuidados intensivos es de real valía, la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Para esto he creído conveniente abordar dos de los múltiples temas que pueden tocarse en referencia a la neumonía asociada a la ventilación. Pues lo primero como objetivo es consensuar el diagnóstico. El diagnóstico tanto clínico como microbiológico es importantísimo para poder definirla y poder de esta manera eh, atacarla. Y obviamente lo que conlleva después de su identificación, que es orientar los esquemas antibióticos para aquella, tanto el esquema empírico como los esquemas dirigidos eh, en cuanto a la patología asociada a la ventilación. No está por demás un poco dar un preámbulo sobre varias de las connotaciones que conlleva el aparecimiento de neumonía asociada a la ventilación mecánica. Esta es la segunda causa de infección nosocomial en el paciente crítico después de las infecciones del tracto urinario. Está asociada obviamente a una gran morbimortalidad porque el soporte respiratorio prácticamente conlleva mucho riesgo en un paciente que se encuentra necesitándolo. Y su prolongación, más aún por la aparición de estos cuadros infecciosos, seguro ya conlleva un cambio en su pronóstico inicial. Inclusive le genera un riesgo mucho mayor de muerte al final de su hospitalización. La neumonía asociada a la ventilación pues también prolonga la estancia hospitalaria. Muchos la describen como una entidad que puede sumar entre 4 hasta 13 días de estancia hospitalaria en la UCI posterior a la aparición de aquella. Por eso es tan necesario pues la identificación. De la mano pues el uso de antibióticos se ve incrementado. Inclusive hasta en más de un 50% puede este paciente o los pacientes requerir uso de medicación de este tipo cuando aparece este tipo de patología. Y finalmente incrementa muchísimo el riesgo de resistencia microbiana, porque estos son ambientes donde prácticamente se está usando mucha eh, medicación, cada una de amplio espectro, y generalmente el tiempo
de uso hace que las bacterias comiencen ya a generar cambios en su manera de atacar al antibiótico. Y la resistencia es muy frecuente de aparición en este tipo de patología. Más de 300,000 pacientes por año se enferman en Estados Unidos, lo documentan ellos, y los costos que conllevan aquellos que pueden estar entre los 10 a 20 mil dólares por evento, solamente durante el diagnóstico, pues hacen que en sí incrementen los costos hospitalarios. Pues la incidencia en muchos casos es variable. Depende de cuánto nosotros podemos identificarla, pues allí la podremos nosotros tener como regulada. En muchos casos, entre 5 hasta 50% de eventos nuevos en una unidad pueden aparecer. Y obviamente la mortalidad que se atribuye a este evento puede llegar hasta el 25% por sobre lo que su enfermedad de base pues le procuraba ya. En Argentina, según el Programa de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias, en el 2016 la tasa que tenía de neumonías asociadas a la ventilación era de 12.5 eventos por 1.000 días de ventilación mecánica. Cuando hablamos de estas infecciones asociadas a la atención, sobre todo en cuidados intensivos, pues es preferible nosotros evidenciarla en tasas, donde nosotros podemos tener una correlación del número de eventos por 1.000, en este caso, días de ventilación mecánica o 1.000 días de uso de cualquiera de los dispositivos relacionados a la infección. 12.5 es un valor muy alto. Nosotros en el hospital, nosotros hemos puesto una meta de menos del 5 por 1.000 días de ventilación mecánica. Y entonces conseguirlo es un logro muy enorme. Bueno, hablando un poco de la fisiopatología para poder después enfrascarnos un poco en los dos objetivos. La neumonía en sí no difiere de cualquier otra neumonía en la aparición del parénquima pulmonar. Su estructuración y su crecimiento bacteriano que rompe las barreras, pues prácticamente es igual en cualquier otro tipo de etiología. La particularidad aquí es que nosotros estamos viendo la aparición de esto durante el uso de un dispositivo y un equipo médico. Este dispositivo pues prácticamente es un tubo que invade la la tráquea, ¿no? Donde prácticamente tenemos un cuerpo extraño invadiendo esto y siendo prácticamente algo que puede generar la presencia de eventos adversos como la neumonía. Entonces, bueno, de por sí esta diapositiva un poquito hace mención a los factores que se encuentran alrededor de aquello. El tubo endotraqueal que se ha colocado, pues el paciente ha requerido por su insuficiencia respiratoria este apoyo dinámico de una ventilación externa, ya de por sí genera un problema en la tráquea. Obviamente este tubo, mientras más días permanezca allí, empieza a colonizarse. Obviamente la colonización, pues primariamente se dará por los gérmenes que encontramos localizados en la parte superior de la vía respiratoria, en la orofaringe, ¿sí? Y alrededor de los senos paranasales, ¿sí? Donde pueden obviamente estar gérmenes que regularmente permanecen allí, pero que no proporcionan problemas infecciosos. Entonces estos, con el éstasis provocado por este equipo, pues va a provocar que haya colonización allí. Y el tubo endotraqueal es el primero que va a empezar a generar, ¿sí?, una reserva de bacterias de diferentes tipos, que lo vamos a ver posteriormente. Entonces, esto va a provocar que, a pesar de que tengamos una barrera física entre la parte superior del tubo y la vía respiratoria inferior, dada por estos balones de baja presión, que lo que quieren hacer es, obviamente, mantener la independencia, evitar que se fugue aire
mientras se da la ventilación mecánica invasiva y también al mismo tiempo esta barrera de evitar que haya secreciones que pasen hacia la parte inferior. Sin embargo, el tiempo, el cuidado no adecuado de este dispositivo, pues va a procurar de que éstas pueden generar aspiraciones a través de la parte lateral de los balones hacia la parte inferior de la vía respiratoria. Y obviamente provocar en algún momento acúmulo de más bacterias en un sitio donde no estuvo previamente. El mismo procedimiento de intubación traqueal, dependiendo en qué condiciones se lo haga, por ejemplo, en un departamento de emergencia, en una manera que puede estar amenazando la vida, prácticamente también puede condicionar a que el procedimiento no haya sido del todo limpio y puede obviamente en algún momento generar que alguno de los dispositivos se contamine en algún punto y tenga colonización. Esto hace que normalmente el crecimiento bacteriano forme biopelículas alrededor de estos dispositivos y obviamente esto hace que se prolongue en el tiempo su estadía. Estas secreciones que se acumulan en esta parte superior del tubo, entre la orofaringe, ¿no?, que no logran ser deglutidas, pues se convierten en un caldo de cultivo. Y estos pueden ser los que desarrollen posteriormente inóculos hacia la parte inferior o secreciones contaminantes. Entonces, esta es como una puerta de entrada en la mayoría de casos mucho más frecuentes. La parte inferior del tracto respiratorio pues también tiene su defensa, ¿no? Y el epitelio bronquial, a través de su película ciliar, pues lo que hace o intenta hacer siempre es eliminar todo este acúmulo de secreciones y en algún momento de bacterias que filtran y nuevamente retirarlas hacia el exterior para poder ser eliminadas. Entonces, estos cilios, con la inflamación del proceso mismo y de la estadía en ventilación mecánica, puede también verse alterado en su motricidad. Y esto también favorecerá que prácticamente muchas de las bacterias que bajan hacia el tracto inferior, pues no puedan ser aclaradas fácilmente. Entonces, estas biopelículas que se mantienen en los tubos, ¿sí?, hacen que también migren desde allí hacia la parte inferior y provoquen este tipo de cosas. Entonces, nuestra primera causa en la neumonía asociada a la ventilación es la inoculación de grupos bacterianos desde la parte de la orofaringe o desde los tubos o dispositivos traqueales contaminados por biopelículas hacia la parte inferior del tracto respiratorio. Y obviamente en ello, cuando en algún momento se supera la barrera de limpieza inferior, pues estos van a provocar en algún momento la aparición de infecciones, de la neumonía. Más que la hematógena, estos son los mecanismos que son mucho más frecuentes observados acá. En todo caso, una vez que nosotros pudiéramos tener una neumonía, lo primero es saber cómo se la define. La definición tiene una connotación importante porque es la manera de que, primero, estar seguro de que está cursando un evento de este tipo. Y segundo, que los datos relacionados de la toma e identificación de estos eventos puedan ser comparables de un centro a otro para poder en algún momento tomar medidas sobre aquello. En forma general, la neumonía asociada a la ventilación mecánica siempre fue puesta o definida como aquella que se presenta luego de las 48 horas de que un paciente ha sido intubado. 48 horas es un tiempo que se ha socializado en la mayoría de sociedades científicas para poder definir que es un periodo de incubación que puede tener, ¿cierto?, libre un paciente. Es decir, que puesto el equipo no pueda ser desarrollado por bacterias que ya lo haya traído y estarían dentro del aparato respiratorio. Si en estas 48 horas o previas a ellas no se ha desarrollado ninguna signología, lo más probable es que no se defina como aquella. Sin embargo, el Centro, ¿sí?, de Control de Enfermedades,
Es un ente que regularmente está presente y que define normalmente muchas de las infecciones en general. Y también lo define como una infección del parénquima pulmonar que ocurre 48 horas posteriores al inicio de la ventilación mecánica. Pero este le agrega un par de acápites más y una subdivisión. Y dice que puede ser esta neumonía de inicio temprana cuando ésta se desarrolla dentro de las 96 horas de inicio de la ventilación y de la intubación. Y de inicio tardía cuando ésta aparece luego de las 96 horas de intubación y de ventilación. ¿Por qué lo hace? Lo hace referencia en esta división es por la microbiología que puede encontrarse frecuentemente en este tipo de temporalidad. Menos de 4 días, normalmente o en la mayoría de veces, los gérmenes asociados a la aparición de una neumonía asociada a la ventilación son gérmenes comunitarios. Son los gérmenes que normalmente pudiéramos tenerlo en la parte de colonización de la orofaringe o gérmenes que pueden estar inclusive cerca de los orificios o de las mucosas. Y la neumonía de inicio tardío, en cambio, por el tiempo de ocurrencia, más de 4 días a partir del quinto día, tiene la mayor probabilidad de que los gérmenes que estén causándola, pues ya sean gérmenes del ambiente hospitalario, gérmenes nosocomiales o gérmenes inclusive que tienen un cierto grado de resistencia mayor que la que pudiéramos observar. Entonces, el CDC hace también esta connotación de la definición, es decir, más de 48 horas de aparición y que puede ser obviamente de inicio temprano o tardío. El ATS y el ITSA, que son dos sociedades importantísimas en el ambiente infeccioso, pues también enumera a las neumonías asociadas a la ventilación como las originarias en un tiempo prudente entre 48 y 72 horas de la intubación. Pero más que el tiempo, vamos a definir es cómo vamos a poder saber que realmente estamos cursando con un cuadro o un evento de neumonía. Entonces, muy bien, no hay un gol estándar que nos diga con esto podemos definitivamente decir que el paciente cursa con este proceso activo, sino es la sospecha clínica la que obviamente pues determina de que uno pueda identificarla. Y obviamente inmediatamente tomar una muestra para identificar el germen e iniciar un tratamiento que en este caso siempre va a ser de tipo empírico porque uno no va a tener cabida todavía en la real microbiología que está. Pero con el inicio temprano y tardío uno puede ya orientarse para poder iniciar la medicación más oportuna. Y obviamente una vez que uno ha dado paso al diagnóstico, pues tiene que evaluar el tratamiento por lo menos a las 72 horas de haberla iniciado. Entonces, muy bien, cuando uno se analiza, como en este caso el CDC, hizo con las variables independientes que se pueden ver en un patrón de neumonía asociada a la ventilación, encontró lo siguiente. Por ejemplo, analizando la fiebre, la sensibilidad, es decir, la capacidad de que este criterio esté incluido en la mayoría de pacientes con neumonía, sino en todos, pues la sensibilidad estuvo entre el 46 al 67% de las veces. Es decir, más o menos 2 de cada 3 pacientes tranquilamente podrían mantener esto como una característica. Pero la especificidad, que es el descartar de que no sea este criterio, como la fiebre, presente y esté dado por alguna otra patología diferente, el descartar de que obviamente no se trate de una neumonía. Esta estuvo entre el 42 y 65%. En general, la fiebre tiene un poder moderado para poder diagnosticarla por sí sola a la neumonía.
La leucocitosis, es decir, más de 12.000 o menos de, más de 12.000, pues tuvo una sensibilidad entre el 50 al 77% y una especificidad de 45 al 58%. Globalmente tiene un poder moderado. Es decir, que se nos puede escapar pacientes que pudiendo tener neumonía asociada a la ventilación, tal vez no los podamos identificar totalmente. El esputo purulento, que es una característica ligada obviamente a la aparición de infección en el tracto respiratorio, pues sí se vio con una alta sensibilidad, es decir, en la mayoría de pacientes que tienen una neumonía, pues se ve la aparición de esputo purulento, hasta el 83% de sensibilidad, pero identificar que realmente ese esputo purulento se correlacione con una neumonía, es decir, que no sea producto de otro tipo de patologías, ¿sí? Como una traqueobronquitis o como una telectasia o como cualquier otro tipo de problemas, realmente tiene una especificidad baja, 33 a 42%. Así como los hallazgos radiográficos que pudiéramos tratar de identificar, a pesar de que nosotros al verlos allí plasmado en una radiografía puede significar tener una sensibilidad alta, 78 al 100%, pero tiene una especificidad no tan buena, no tan adecuada, del 33 al 75%. Entonces, independientemente, el análisis de varios criterios no alcanza para estar completamente seguro. Recordemos que el paciente crítico está lleno de un sinnúmero de problemas eh, y de situaciones que pueden confundir al médico y al profesional en la aparición de este tipo de patologías. ¿Cuál sería la certeza diagnóstica de combinar, en cambio, criterios clínicos para poderlo hacer el diagnóstico más certero? Voy a presentar aquí tres eh, investigaciones que presentaron, obviamente, la combinación de datos clínicos y su sensibilidad y especificidad. Gundering evaluó infiltrados radiológicos nuevos con cultivos positivos, aparición de fiebre y leucocitosis. Tuvo una sensibilidad de 54 y una especificidad de 62%. Es decir, que inclusive podría ser uno de cada dos pacientes no ser diagnosticados, ¿sí? Y entonces no generaba una real fortaleza. Torres analizó secreciones purulentas, leucocitos e infiltrados radiológicos, aunque su sensibilidad fue mucho mayor, la especificidad no fue la mejor. Y Fábregas hizo varios análisis. Hizo la combinación de infiltrados radiológicos más dos de estos criterios clínicos, como fiebre, leucocitosis o secreciones purulentas. Y encontró una sensibilidad de 69 y una especificidad del 75%. Esta ha sido la mayor sensibilidad y especificidad en los diferentes trabajos, porque mire que este mismo autor, solo haciendo la observación de infiltrados radiológicos, ¿sí? Y uno de estos tres tuvo una sensibilidad alta, pero una especificidad baja. Y asimismo, haciendo otra combinación, ¿sí? No lo alcanzó lo que pudo alcanzar con esta de aquí. Infiltrados y una combinación de o fiebre o leucocitosis o secreciones purulentas. Esa estuvo como mucho más relacionada a unir varios criterios para poder observar la aparición de estos eventos. Entonces, así, la ATS y la ITSA, que la vimos anteriormente, terminaron diciendo que para el diagnóstico efectivo de esto, pues clínicamente tendríamos que encontrar para ellos infiltrados radiológicos nuevos o progresivos en un paciente que no los tenía y dos o más de los siguientes criterios: que tenga temperatura, leucocitosis o leucopenia y secreciones traqueales purulentas. Y obviamente que pueda correlacionarse con cultivos tomados posteriormente y ser positivos. Y el CDC, en cambio, un poquito amplía más y él expone que deberían verse criterios radiográficos, sistémicos y pulmonares. En los radiográficos que haya dos o más de los siguientes, es decir, infiltrados nuevos o consolidación o inclusive una cavitación vista. Dos de ellos ya puntúa para que sea sospecha de neumonía. Sistémico, que sea uno de los siguientes, o fiebre, o leucopenia, o leucocistosis, o que en adultos mayores
hay alteración de la conciencia no explicada por otra causa. Y criterios pulmonares como la aparición de esputo purulento o, obviamente, cambio en las características de ellos, si es que el paciente ya es un formador crónico, como los EPOC, de secreciones purulentas, pero que aumente en cantidad y aumente también en viscosidad. La aparición o empeoramiento de la distia, la tos, la taquimnia, estertores o sibilancias escuchadas al examen clínico o empeoramiento del intercambio gaseoso. Entonces, el CDC hace que busquemos estos varios criterios para que podamos nosotros definir como una neumonía hospitalaria. Finalmente, entonces, el CEPIS, ¿sí?, que es otra manera de correlacionarse, ¿sí?, también agrupa y puntúa varios criterios como la temperatura, leucocitosis, secreciones, la oxigenación y la radiología. Entonces puntúa como 0 cuando estas están normales o 1 o 2 puntos cuando alguno de ellos está alterado. Por ejemplo, temperatura entre 38,5 y 38,9, leucopenia menos de 4.000 o leucocitosis más de 11.000. En este caso, secreciones que estén, aunque no estén purulentas, e infiltrados difusos. Y 2 puntos con hipotermia o fiebre más de 39, que haya aparición de callados en la fórmula leucocitaria, las secreciones francamente purulentas o alteraciones obviamente de la PAFE, con infiltrados localizados. Obviamente, lo que hemos acabado de ver es varias maneras de clasificar y hacer el diagnóstico de neumonía. En la mayoría, como vimos, pues no es un solo criterio el que comanda, sino la suma de varios criterios. La mayoría son criterios clínicos y sumados a radiológicos o inclusive criterios de oxigenación. Lo importante es que la suma de ellos pueda acercarnos más al diagnóstico. Entonces, por ejemplo, en el caso del CEPIS, la utilidad para el diagnóstico de neumonía tiene una sensibilidad muy buena, 72 a 85% y una especificidad del 85 al 91%. Y comparado con muestras tomadas de autopsia con pacientes que han obviamente terminado falleciendo por neumonía, la sensibilidad es del 67%, aunque la especificidad no fue tan buena. Por eso es que no hay un gol estándar en la neumonía asociada a la ventilación. Y en el caso del CEPIS, las desventajas es que todavía no ha sido validado por un número importante de estudios. En el SDRA es cuestionable porque hay muchos infiltrados que confunden y algunos parámetros de los que se ha propuesto ahí son subjetivos, como la cantidad de secreción o la calidad de aquello. Sin embargo, el punto de corte es 6. Es decir, que si yo tengo 6 o más sumado el puntaje que hemos visto, pues la probabilidad de que sea una neumonía asociada a la ventilación es elevada. Entonces, de esta manera, el diagnóstico es lo que primero tenemos que buscar. Cualquiera de estas maneras de evaluarlo, sea por la ATS, por los criterios de ITSA, por los criterios, obviamente, del CDC, o inclusive, pues, usando el CEPIS, lo importante es que el centro donde estemos, pues se decida por uno de aquellos, porque esto nos va a garantizar un poco que lleguemos a un diagnóstico un poco más certero y segundo, que podamos compararnos con situaciones observadas en otros lados. Entonces, el diagnóstico microbiológico va de la mano de esto. Pues la sospecha clínica nos hace que inmediatamente nosotros indiquemos la toma de una muestra de secreción traqueal para que obviamente pueda ser estudiada y analizada. Y obviamente si hay un crecimiento bacteriológico franco, entonces puede ser tratada inmediatamente. Obviamente podemos tener muestras de toma proximales, es decir, pues lo que llega hacia la parte de los bronquios superiores o la tráquea a través del aspirado traqueal. Y en cambio muestras distales ya tomadas con una técnica un poquito más invasiva a través de un broncoscopio o de equipos que puedan obviamente generar un lavado broncoalveolar, por ejemplo con cepillo protegido, ¿sí? O un lavado broncoalveolar simple con el broncoscopio o el minival o el mini lavado. Estas son las técnicas distales. ¿Cuál de ellas es mejor? Tampoco no hay un consenso de que aquella sirva más que la otra. Sin embargo, las particularidades en cada una de ellas, pues son las que definen de que
pueden ser mucho más útiles en el ambiente donde te encuentres. La que tienes a la mano es la que tienes que usar porque es la que te va a proporcionar lo que buscas, que es el diagnóstico de ello. Entonces, ya desde el punto de vista del corte para el diagnóstico, dependiendo de la prueba, obviamente el lavado broncoalveolar con cepillo protegido, que es el que es una prueba mucho más fidedigna, pues basta con que tengamos 10 a la 3, o es decir, solo 1000 unidades formadoras de colonia que haya crecido por ml para tenerlo como positivo. Pero miren, si usamos un lavado broncoalveolar simple o un minival o un lavado, mini lavado broncoalveolar, el punto de corte aumenta, es decir, necesitaré por lo menos que haya 10.000 unidades formadoras de colonia por ml para poderlo tener como una prueba positiva. Y las de toma externa, más externa, como el aspirado de secreción traqueal, requiere que la cantidad de crecimiento sea mucho mayor, 10 a la 6 o 100.000 unidades formadoras de colonia, para que puedan ser usadas como positivas. ¿Cuál es la utilidad de la imagen frente a la neumonía? Pues la imagen, como vimos en los criterios, juega un papel importante. Lo que tenemos que aprender es a diferenciar otras patologías que pueden confundirla, como el edema pulmonar, atelectasias, las contusiones pulmonares, el infarto pulmonar o la neumonía que no ha sido asociada a la ventilación, sino que ya la traía. Son características que hay que identificar para que pueda obviamente ser validera la evaluación de una imagen con un infiltrado o nuevo o prácticamente increscendo. La tomografía, que es una prueba mucho más sensible, mucho más específica para hacerlo, sin embargo no está obviamente exenta de limitaciones, como es la accesibilidad. No en todos los centros pudiéramos tener un estudio tomográfico a toda hora, o ya de por sí genera mayor costo al paciente y a su tratamiento, e inclusive mayor exposición a la radiación. Es más complejo hacer una tomografía que una radiografía simple, y no siempre hay otra tomografía en un paciente X para compararla y poder saber la progresión. Entonces, la tomografía también tiene su utilidad, pero no necesariamente es lo único que nos puede en radiología hacer, o servirnos para hacer el diagnóstico. Con una radiografía, como vimos, es suficiente. Los marcadores, en cambio, que nos pueden ayudar, ¿sí?, a ver si es que el paciente puede estar cursando con neumonía. El que más usamos en la práctica clínica es la procalcitonina. Los niveles séricos de procalcitonina son menores de 0.1 nanogramos por ml en la población sana y se elevan en los procesos infecciosos bacterianos, obviamente inducidos por endotoxinas o citoxinas, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de lo que regularmente han visto en la procalcitonina y su valor. Miren que aquí, desde 0.1, que es lo normal que pudiéramos tener, va incrementándose, ¿sí? 0.25, 0.5, 0, y se ha relacionado con la aparición de algunos tipos de patologías. Bacterias atípicas pueden hacer generar pues elevaciones muy discretas de la procalcitonina o elevaciones mucho mayores con la aparición de bacterias que ya generan un proceso infeccioso franco o una sepsis franca. Entonces puede hacer esto de que incremente y se relacione mejor con lo que significa el diagnóstico clínico. Tampoco la procalcitonina por sí sola es el único valor que el único dato que nos puede ayudar a tener el diagnóstico de una neumonía asociada a la ventilación. Pero si la sumamos, obviamente, a lo que vimos anteriormente, como para encontrar el diagnóstico, entonces nos puede ser de mucha utilidad. Ha mostrado mucha variabilidad en cuanto a su sensibilidad y especificidad en la mayoría de estudios, pero tiene una precisión diagnóstica adecuada con una buena área bajo la curva, ¿sí?, al adicionarla a un puntaje de CEPIS más de 6. Entonces ahí puede, pues, inclusive en algunos trabajos, alcanzar especificidades tan altas como del 100%. Bueno, lo segundo es a objetivar el tratamiento
más cercano al mejor, ¿no?, que puede recibir un paciente con neumonía. De por sí la neumonía pues genera mucha mortalidad, entonces tenemos que tratar de, una vez identificarlo con cualquiera de las evaluaciones previas, la que hayamos decidido hacerla, ¿sí?, que la hagamos todo el tiempo para poder identificar. Ahora podemos tomar esto de acá como el reto, el tratarlo. En la parte de generalidades en tratamiento, como en la mayoría de enfermedades, es necesario el inicio precoz de la terapia antimicrobiana. Esto garantiza que el paciente se beneficie. Por eso la sospecha clínica y el diagnóstico es importantísimo. Si no lo hacemos adecuadamente, podríamos estar tratando a un paciente que no tiene neumonía o inclusive dejando de tratar a uno que sí lo tiene, pero que no lo hayamos identificado. La terapia empírica aquí es necesaria porque la toma de cultivos realmente nos dará respuestas más adelante, 48 horas. Obviamente ahí hay tinciones GRAN que nos pueden ya orientar, pero en sí la terapia empírica se lo hace apenas lo hemos sospechado. Porque la terapia, cuando obviamente no la hacemos o la hacemos de forma inadecuada, no elegimos el mejor tratamiento inicial, pues el impacto sobre la mortalidad será mucho mayor. Esto se ha visto en un montón de trabajos y por eso se tiene como premisa que tengamos que iniciarla empíricamente al sospecharla y al confirmarla, sí, la neumonía. El esquema antibiótico debe estar acorde a la epidemiología local. Obviamente, muchos de los gérmenes que vemos en las unidades, pues pueden ser particulares, es decir, ver uno que otro con mayor incidencia en un tipo de unidad que en otra. En las polivalentes, por ejemplo, muchos gram negativos, ¿cierto? En las de trauma, muchos gram positivos, etcétera, etcétera. Entonces, tendríamos que revisar nuestra epidemiología para poder conocerla. Y obviamente a seguir. El tratamiento para la neumonía temprana, sí, hay que analizar que si este paciente, obviamente, que desarrolla una neumonía asociada a la ventilación mecánica, temprana es menos de 4 días, es decir, menos de 96 horas, pues lo más probable es que tengan los gérmenes comunitarios, los gérmenes de la orofaringe que normalmente pues podemos mantener. Lo primero que hay que ver es que no tenga tampoco adicionalmente factores de riesgo para gérmenes multiresistentes, que ya lo vamos a ver. Aquí se sugiere para la neumonía temprana la cobertura de gérmenes como el neumococo, el Haemophilus influenza, el estafilococo meticilino sensible, la Bramella catarrhalis y la ampicilina surfactant nos puede generar esa cobertura inmediata total. Y es un inicio adecuado para la identificación de la neumonía temprana. En cambio, cuando uno sospecha que puede haber gérmenes multiresistentes, cuando tenemos terapias antimicrobianas en el paciente que han estado siendo administradas en los últimos 90 días de su estancia, o tiene ya más de 10 días en el hospital, o se ha usado más de 48 horas esta hospitalización por cualquier causa, o de dónde viene o en los sitios que se ha tratado ya hay gérmenes multiresistentes. La residencia en ancianatos o en casas de cuidado crónicos, los pacientes en diálisis, inmunodeprimidos, todos ellos pueden ser portadores de gérmenes multiresistentes y a pesar de que la neumonía pueda ser catalogada como temprana, la sospecha de gérmenes multiresistentes hace que ya la antibiótico terapia no sea la que pues, dijimos inicialmente. Obviamente los gérmenes principales multiresistentes son como el estafilococo resistente a la oxa, las enterobacterias productoras de beta-lactamasas o de carbapenemasas, el acinetobacter que tiene ya resistencia a imipenem o a 3 o más clases de antimicrobianos, estenotrofomonas, burkholdeриas, pseudomonas también con resistencia a 3 o más de las clases de antimicrobianos que se manejan. Entonces ya le pueden generar en él resistencia. Y entonces para el tratamiento de la neumonía tardía o que tenga sospecha de gérmenes multiresistentes, pues se sugiere que para la cobertura de bacterias gram negativas, ¿sí? Que pues podemos usar tranquilamente ceftazidima, cefepime, imipenem, meropenem o beta-lactámicos inhibidores de la beta-lactamasa como la piperacilina o incluso la colistina.
Acá la reservamos más bien cuando la antibiótico terapia nos dice que esta es la que obviamente está predominando. Y para ver cocos gram positivos, pues, multidrogos resistentes, la vancomicina, el trimethoprim o el linezolid, ¿no? El tratamiento dirigido, si tenemos una pseudomonas aeruginosa, la ceftazidima o cefepime, pues son seguras. Inclusive pueden hacerse uso solamente de ellas y no en combinación. Para la Acinetobacter baumannii es sensible al sulbactán y a los carbapenémicos, que son los de elección. Pero la monoterapia con colistina también puede ser efectiva en este caso. Nuevos antibióticos como la ceftazidima avibactam, que ya tienen en el mercado un par de años, las ceftolozanona, tazobactam, que todavía no la tenemos aquí, también obviamente hacen buena cobertura para tratamientos ya dirigidos. En la neumonía por cocos gram positivo se recomienda obviamente usar los antibióticos de menor espectro posible y con la penetración pulmonar más adecuada. El estafilococo meticilino obviamente sensible puede ser simplemente tratado con cefazolina o oxacilina. Pero para los resistentes, la vancol, linezolid, el trimethoprim, sulfamethoxazol es lo que se puede usar. En el tratamiento dirigido también tenemos que ver la gran aparición de enterobacterias, que es lo que ahora normalmente vemos en muchos de los pacientes con estancia prolongada en ventilación mecánica y en las UCIs. Y obviamente aquí dependerá de los mecanismos de resistencia que ya aparecen, como por ejemplo las beta-lactamasas de espectro entendido o las carbapenemasas. Para estas últimas, la terapia combinada de meropenem, sobre todo con concentraciones inhibitorias mínimas menos de 8, más colistina, o amicacina, o digeciclina, o fosfomicina, con cualquiera de ellas, es suficiente para poder hacer una cobertura con este tipo de resistencias. Bueno, las conclusiones de esta charla, después de haber objetivado tanto el diagnóstico como el tratamiento, que les puedo un poco recomendar, es que no existe una uniformidad en los criterios diagnósticos de la neumonía asociada a la ventilación, como acabamos de ver. Sin embargo, los criterios más aceptados actualmente carecen de toda la sensibilidad y especificidad que uno quisiera tener. Los criterios clínicos continúan siendo la base del diagnóstico en la mayoría de las patologías y no es la excepción a esta. Pero en el paciente crítico en ventilación mecánica requieren obviamente muchos parámetros de soporte bioquímico, imágino y microbiológicos que se sumen para poder llegar al diagnóstico, ¿sí? Y usar cualquiera de estas escalas que acabamos de ver. En cuanto al tratamiento, obviamente que el inicio precoz de la terapia antimicrobiana será una condición siempre sine qua non. La terapia empírica, que sea inadecuada, tiene un impacto negativo sobre la mortalidad. Por eso es que un poco hay que verificar si nuestro paciente está cursando una neumonía temprana y cubrir gérmenes, ¿cierto?, de la comunidad, sobre todo si no hay criterios de multiresistencia. O si tenemos considerado que está cursando una neumonía ya de aparición tardía, pues ya tendríamos que pensar en gérmenes nosocomiales, inclusive viendo nuestra epidemiología si regularmente tenemos gérmenes que aquí ya tienen resistencia con beta-lactamasas o carbapenemasas, pues tendríamos que empíricamente iniciar esos tratamientos. Este esquema antibiótico debe ser acorde a esta, que es la epidemiología. Y obviamente los guías de ventilación mecánica y los factores de riesgo nos pueden ayudar a suplir esto. Algunas de las inquietudes que quisieran, estoy presto para poder responderlas. Muchas gracias, doctor. Sí hay una inquietud en la audiencia. Preguntan si es que tenemos cesta avibactam en Ecuador. Sí, ceftazidima avibactam hay en el Ecuador. Normalmente antes lo teníamos que traer de los países vecinos, pero desde el año pasado, ya son 2 años, que hay una empresa que aquí ya lo tiene distribuyéndolo. Inclusive tenemos que muchos ya de las entidades de salud pues la están usando porque ya se han un poco
generalizado, inclusive las pruebas de testeo para la sensibilidad de este antibiótico, sí, en el medio. Y en casos muy puntuales lo hemos usado. Claro, la empresa te un poco impulsa, ¿no? Te seduce a que lo uses muy tempranamente o inclusive lo uses empíricamente. Por nosotros, como es una herramienta nueva en el arsenal que teníamos, pues la preferimos usar cuando ya tenemos testeado, obviamente, la sensibilidad a él para poder con seguridad hacerlo y no, obviamente, perder la oportunidad del uso adecuado de este medicamento. Muy bien. Y la otra pregunta es, ¿qué opina del aislamiento de Cándida SP y cuándo tratar? Bueno, la neumonía por hongos es una patología realmente muy compleja, sobre todo de identificar, porque no tenemos los medios adecuados para hacerlo. Nosotros, obviamente, la cándida un poco la tratamos de incluir en la sospecha cuando el paciente ha tenido, obviamente, mucha estancia en una unidad de cuidados intensivos, es decir, relacionada con las neumonías tardías o inclusive con patología preexistente como inmunodepresión, ¿sí? O pacientes que hayan estado con estancias prolongadas y en shock. Entonces, la cándida también genera un problema actual en la UCI, porque la mortalidad con ella, aunque no se la ha medido globalmente, suele ser pues importante. Empíricamente tendremos que también hacer la cobertura de este tipo de gérmenes cuando este escenario aparece, es decir, que nosotros tenemos pacientes con estancias prolongadas cuya patología, ¿cierto?, no cede y la neumonía es lo que se ve que persiste. Ya ha recibido un sinnúmero de esquemas y entonces tendremos que hacerlo. Obviamente, si tenemos cultivos para hongos, pues va a ser más fácil la identificación, inclusive estas pruebas genéticas que nos ayudan a hacerlo. En algunos ambientes en el hospital, pues podemos tener a la mano este tipo de diagnósticos y podemos encontrar cándidas mucho más frecuentes que antes. Pero es un problema también actual en las unidades de cuidados intensivos y en la estancia prolongada en la ventilación mecánica. Muy bien. Y la última pregunta, doctor. Jaime Acosta nos pregunta, ¿en su hospital han visto un aumento de aislamiento en secreciones traqueales? Hay una cosa que hay que un poquito puntualizar. Nosotros en el año de pandemia, pues la microbiología regular cambió ostensiblemente, ¿no? Muchas bacterias gram negativas son las que normalmente se han sumado con multiresistencia en nuestras identificaciones a través de los cultivos, en la microbiología. Pero en este grupo de pacientes que para todos es conocidos, que es el distrés por SARS-CoV-2, pues lo que ha acarreado es que mucha colonización y muchas infecciones secundarias se presentan en los pacientes que se ventilan normalmente entre 7 y 10 días. Entonces, en ellos hemos visto nosotros la aparición de identificación a través de la secreción traqueal de estos gérmenes gram negativos multiresistentes. Entonces, hemos cambiado un poco eso. En la UCI, por ejemplo, no COVID, la epidemiología la tenemos prácticamente cercana a la que teníamos previamente, pero en la UCI COVID la, las tasas de infección respiratoria se han pues prácticamente triplicado a lo que regularmente lo veíamos antes. Y esto está dado por lo que acabamos de ver. Mientras más tiempo está el equipo metido, obviamente, en la tráquea, pues va a generar todo eso que vimos al inicio de la exposición. Y obviamente la microaspiración será mucho más frecuente y el uso previo de la medicación antibiótica pues acarreará de que los gérmenes multiresistentes sean los que más suelen aparecer. En la UCI no COVID, en cambio, lo que nos ha llamado la atención un poco en esta temporada es la aparición pues, de gérmenes, sí, nosocomiales, pero que no los teníamos con regularidad, como la Burkholderia, ¿cierto? Que ha generado ciertos brotes allí. Y obviamente es que son relacionados a los ambientes donde los tenemos acumulados.
pero en forma general, nuestro hospital, como creo que muchos, en la área COVID ha triplicado su identificación de infecciones relacionadas a la ventilación mecánica. Y en el área no COVID, pues las tasas pues, de nosotros todavía están mayores a las que nosotros buscamos, que son 5 por cada 1000 días de ventilación mecánica, y mantenemos tasas entre 9 y 10, que se nos ha incrementado durante este último año de pandemia. Listo, doctor, esas han sido todas las preguntas. Muchísimas gracias por su tiempo y por compartir el conocimiento con nosotros. Muchas gracias.